Cuando comenzamos los trámites de adopción de nuestro hijo José Ignacio, durante 2 meses no nos permitieron sacarlo del hogar de menores en el cual él vivía. Cada domingo por las tardes teníamos que ir y visitarlo junto con los otros niños. Una de las cosas que más me conmovía era cuando los demás niños de 5 o 6 años se acercaban a mí, se aferraban a mis piernas y me decían: yo también quiero que tú seas mi papá. Eso me partía el alma, porque me llevaba a pensar en la necesidad imperiosa de cariño, de afecto, lo entrañable que significa poder decirle a alguien papá, papi. Cuando Jesús inicia la oración del Padre Nuestro, Jesús usa una palabra en arameo. En esos tiempos la lengua hablada era el arameo, una variante lingüística del hebreo. Por lo tanto, Jesús, todos sus discursos, todos sus mensajes, todas sus predicaciones, todas sus enseñanzas, las hizo en arameo, era lo que él hablaba. De modo que cuando Jesús hace la oración, él usa una palabra muy específica, que no era usada para referirse a Dios, no era la expresión usada para el trato con Dios para el pueblo judío. Ellos usaban Padre Celestial, pero no esta palabra especial que era Abba. Abba significa papi, papito, papá. Jesús es quien usa esa misma palabra cuando se encuentra en el trance último, en las últimas horas antes de su crucifixión, y ora y dice: Abba, aparta de mí esta copa, porque sabe que Dios tiene poder para entenderlo, para ponerse en su lugar, para ponerse en sus zapatos. Esa es una característica, una particularidad que tiene todo papá. Un papá se identifica con su hijo, un papá es cercano, un papá es trato de afecto y trato de amor. Así que Jesús instaura un nuevo modo, una nueva manera de establecer una relación con Dios. Ya no es el Dios Padre majestuoso, solemne, como acostumbraban a relacionarse. Ahora no, ahora Dios es papá, es alguien que está cerca, es alguien a quien puedes abrazar y dejarte abrazar, es alguien que te puede tocar, es alguien que va a estar a tu lado en las horas oscuras, en los momentos de soledad, en los momentos de tristeza, como sucede con un niño. Cuando Jesús está hablándole a sus discípulos y les dice: pidan y se les dará, Jesús usa una expresión que tampoco era usual, era inusual, era extraña. Usa una expresión muy enfática. Pedirle a Dios así, en forma categórica: pídanle. Y toma nuevamente el ejemplo de Abba. Y él le dice que ningún padre, ningún Abba, ningún papá, ningún papito le va a negar a su hijo pan o pescado. Y en lugar de eso le va a dar una piedra o una serpiente. Jesús toma 2 elementos que eran elementos básicos, como es el pan y como es el pescado. Ese era el alimento de los pobres. Papá se preocupa de las necesidades más básicas, de las cosas que uno realmente necesita en la vida, y él no las va a negar, nunca, nunca las va a negar. Una de las cosas que uno guarda como afecto de un papá o como recuerdo de un papá es que en las noches papá va a estar ahí para abrazarte. Cuando tienes miedo, papá va a estar ahí para acompañarte. Sabes que si vas al lado de papá, nunca nada te va a ocurrir, porque papá te va a defender. Y cuando tienes miedo o estás solo, llamas a papá y sabes que si te caes, si te haces una herida, una rasmilladura, papá va a correr para levantarte o te va a decir: vamos, levántate, y te va a abrazar y va a consolar tus lágrimas. Sentir esa palabra, papá, y poder expresarla, es una relación única y especial. Hay otra cosa que es muy importante. Cuando Pablo se refiere a Dios como Padre, también va a usar esta expresión, Abba. Y él dice en Romanos 8, en el versículo 15, ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclaviza al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. Dios no hace distinción. Un padre adoptivo
no hace distinción entre los hijos. Una de las cosas que nos hacían como pregunta muchas personas, a Noemí y a mí, era si había alguna diferencia en el amor que le sentíamos a nuestra hija biológica, que es 10 años mayor que José Ignacio, y con José Ignacio, que era nuestro hijo adoptivo. Y le dijimos, no, nunca. Es el mismo amor el que sentimos por nuestra hija biológica que el que sentimos por nuestro hijo adoptivo. Es nuestro hijo. Lo hemos adoptado como nuestro hijo. Esa misma relación nosotros la podemos hacer como hijos adoptivos de Dios. Él nos adoptó y tenemos todos los derechos de un hijo, todos los derechos de acercarnos a Él, de llevar su nombre, de poder tener herencia de todas las cosas que le pertenecen a nuestro papá, también son nuestras y nos pertenecen. Pero aún más, es ese espíritu de adopción, de ser hijos de Dios, el que nos permite acercarnos a Él y clamar y pedirle, sabiendo que es un papá incondicional, que es un papá que no hace distinción o diferencia, que es un papá que va a estar ahí para acogernos y para abrazarnos, para decirnos, Abba, Padre, cada día, recordarnos que somos sus hijos.